consentimiento se regula por el Código Civil con algunas modificaciones en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y cuál es la importancia del consentimiento? De que haya algún acuerdo entre dos o más partes. ¿Y cuál es? O sea, la manifestación de voluntades que debe haber entre una parte y la otra. Según lo que Sí. estoy mirando. Pero yo cuando tengo verificado el consentimiento, ¿qué tengo? Fanny. Yo lo que digo que es importante para la formación del contrato. Se forma el contrato, por ahí va la cosa. Formado el consentimiento, ya no solo se formó un elemento del contrato, sino que además, como el consentimiento va a referir al objeto y a la causa, se forma el contrato. Pablo. Quizás lo más importante, buenos días, es darle relevancia, la relevancia que se le da a la voluntad, ¿no? Al proceso de formación de la voluntad. Claro, se forma la voluntad, pero después trasciende lo que es el elemento en sí para formar el contrato. Cuando vamos a ver que el consentimiento se forma cuando la respuesta, uno propone, el otro responde, cuando la respuesta le llega al que propone, se forma el consentimiento. Y ahí se forma el contrato, se perfecciona el contrato. Paulina. Sí, eso, es que iba a decir que el artículo mismo dice que nace la obligación. Correcto, nacen las obligaciones ahí. O sea, no es que, bueno, se perfecciona el consentimiento y después vemos, podría ser que el consentimiento se perfeccionara, bueno, por solo la voluntad de contratar, pero sin especificar cuál es el contenido. Ahora, como vamos a ver que el consentimiento requiere un contenido, que van a ser los elementos del contrato, al menos, vamos a ver que la importancia del consentimiento es que formado el consentimiento coincide normalmente, excepto algún contrato en particular, como los contratos reales, con el perfeccionamiento del contrato. Bien, en el contrato real después vamos a ver que además del consentimiento requiere entregar la cosa para que se perfeccione. Pero eso por ahora, olvídense. Solo advertirles que de repente hay un tipo de contrato que requiere un plus además del consentimiento. Pero por lo general es que verificado el consentimiento se perfecciona el contrato. Entonces de ahí la importancia de verificar, de analizar, de saber si existió consentimiento o no, y lo extenso que puede llegar a ser el contenido del consentimiento. Les adviertan que de consentimiento vamos a dar 3 clases y de los demás de objeto y de causa 1. O sea, es como una materia muy rica y que creo que comprender el consentimiento también implica terminar de comprender lo que es la autonomía privada. Bien, porque la autonomía privada decíamos, bueno, la creación de obligaciones por voluntad de las partes. Entonces, justamente en el consentimiento es donde se verifica esa manifestación de voluntad de las partes. Nalerio, si quiere apagar, apague si se siente incómoda. Yo no sabía que iba parada. Bueno, entonces, consentimiento. Vamos arriba con declaración de voluntad. ¿Qué es la declaración de voluntad o qué se requiere? Bueno, manifestar la voluntad parece claro que manifestar es exteriorizar algo. Bien, no basta decir, sí, yo voy a comprar aquello, pero no, si yo no lo declaro y le declaro mi voluntad, se la manifiesto a la persona de que quiere comprar y el otro la acepta o no, esa voluntad no manifestada es irrelevante. Bien, no tiene relevancia ninguna en el mundo jurídico. Tiene que ser voluntad declarada. Y la manifestación de voluntad, la declaración de voluntad puede ser expresa o tácita. Bien, ¿cuándo se expresa la manifestación de voluntad?
cuando la intención se infiere directa e inmediatamente, o sea, directa e inmediatamente, como que serían las dos caras de una misma moneda, e inequívocamente de la manifestación del sujeto. Entonces acá los ingredientes son directa e inmediata, e inequívoca. Bien, la persona directamente expresa algo. La voluntad tácita, que es la que se le opone, es una voluntad que es indirecta, es mediata. Esa es la diferencia con la voluntad expresa. Pero en cuanto al sentido... ¿Es indirecta y qué, perdón? Inmediata. O sea, se manifiesta de una manera y como que de manera indirecta o a través de ese medio se infiere la voluntad tácita. Pero también es inequívoca. También tiene que ser inequívoca. ¿Y a qué me refiero con inequívoca? Que la conducta sea concluyente, de que no se puede interpretar en otro sentido. ¿Qué recuerdan de voluntad tácita? Algunos ejemplos que habíamos visto. No hace mucho. En extinción. Disculpe una interrupción. Estaba hablando en la voluntad tácita, que decía que voluntad es mediata e indirecta. Después dijo en el sentido y ahí se cortó. Es inequívoco siempre, tanto en la expresa como en la tácita. El sentido se tiene que inferir inequívocamente. ¿Y qué quiere decir inequívoco? Que es concluyente, que no da lugar a interpretarlo en otro sentido. Entonces le preguntaba si recordaban ejemplos de declaración de voluntad tácita. ¿La remisión, profesor, puede ser? En la remisión, ¿qué habíamos visto ahí? ¿Qué ejemplos habíamos visto que se consideraban remisión de la deuda? Vamos arriba, los quiero como el viernes. El viernes, Profe, Estaríamos No me igual que igual. acuerdo del ejemplo. el viernes estaban ágiles. Era, sí, ¿quién habló? Temis le dijo lo de la remisión, de la extinción de obligación. No me acuerdo de un ejemplo, profesor, disculpe. Cuando rompe el documento. A veces, muchas veces el derecho es sentido común. Rompe el documento de adeudo. Tenía un vale y lo rompe. Entonces, claro, la voluntad expresa, inmediata, directa, es romper el documento. Pero mediatamente, indirectamente, se infiere como voluntad tácita que hay voluntad de remitir, ¿se acuerdan? Salvo que después se demostrara que lo rompió con otra intención, porque se equivocó de documento o porque lo fuera. Ese es un ejemplo claro de voluntad tácita, bien. La voluntad expresa es una, pero indirectamente se infiere de manera concluyente otro sentido. Bueno, pero ¿y qué otra como es interpretación le voy a dar a la que rompió el documento? Es que quiso remitir la deuda. Entonces, claro, después, bueno, lo podrá discutir o no, pero en principio parece como concluyente de que si alguien rompe el documento es porque renuncia a cobrar la deuda. Y así, bueno, van a tener muchos ejemplos en el Código Civil de a veces de lo que se llama voluntad tácita calificada o voluntad calificada. Muchas veces en esos casos se llama voluntad calificada, porque está tasada por el sistema. El sistema jurídico le dice, usted si hace esto, se va a interpretar en estos sentidos. Eso se llama voluntad jurídicamente calificada. Bien. Esto es importante porque ustedes en la vida no
no siempre se van a encontrar con declaraciones de voluntad tan claras. Bien, entonces es importante que tengan presente que muchas veces se puede llegar a formar el contrato por voluntad tácita, no necesariamente por voluntad expresa. Bien, eso ténganlo claro, porque les va a ocurrir aparte. Sobre todo cuando la voluntad expresa no está muy clara, no, yo no quería contratar. Entonces, por una serie de indicios, se puede terminar infiriendo que la voluntad de contratar era inequívoca. Si bien no había una voluntad declarada expresamente de contratar, bien, de la serie de indicios que que forman parte del contexto de la negociación, se infiere que, bueno, que inequívocamente iba a contratar. Por más que, sobre todo, esto yo lo he visto en contratos donde la formación puede llevar mucho tiempo, las tratativas son largas, y al final de repente uno se quiere bajar y dice, no, pero yo nunca dije que iba a contratar. Bueno, pero de todos los indicios de la conducta de las partes, es inequívoco que iban a contratar. Por más que expresamente la parte no haya dicho, sí, acepto tal contrato, por tanto, y ahora vamos a ir viendo en las tratativas probablemente algún ejemplo de esto. En el consentimiento vamos a tener la parte de perfeccionamiento, que es cuando la respuesta del aceptante le llega al proponente, pero después podemos tener un periodo previo, y un periodo muy largo, que es justamente esto que estamos hablando ahora, que es el periodo de tratativas. Bien, no todo contrato es, te compro eso, te vendo esto. Bien, muchas veces requiere largas tratativas, sobre todo en operaciones muy grandes. Bien, por ejemplo, le vende el paquete de accionario de una empresa en 25 millones de dólares, y claro, lleva todo un proceso de cuando se acercan las partes, manifiestan el interés, empiezan a ver un poco más profundo, hacen un proceso de revisión de la empresa, y empiezan a hacer los ajustes, esto entra, esto no entra, hasta que en definitiva puede llevar 6 meses, probablemente el proceso o más, se termina consolidando el negocio. Bien, y en esos procesos, a su vez, en un proceso común, o más normal diría, el proceso de tratativas también existe. Por ejemplo, compraventa de un inmueble, o compraventa de un vehículo. Comienzan en una ida y vuelta y no se ponen de acuerdo con el precio y empiezan en un ida y vuelta, y eso es un proceso de tratativas. Bien, que no es mucho menos complejo que el anterior ejemplo, pero también es un proceso de tratativas. Entonces ahí, en las tratativas, tenemos que distinguirlo muy bien de lo que va a ser la oferta y la aceptación, que son lo que va a formar el consentimiento. Entonces, algo que parece un versito lindo, les va a servir muchísimo. En las tratativas hay voluntad de tratar, no de contratar. Bien, siempre en la tratativa hay voluntad de negociar, de tratar, pero aún no se ha declarado la voluntad de contratar. Bien, él está tratando de ver si rebaja el precio, pero no declaró que va a comprar. Bien, porque capaz que si no hay rebaja de precio ni siquiera compra, o pierde el interés. Entonces, siempre en la tratativa, así, voluntad de tratar, no de contratar. Bien, la voluntad de la parte ahí, porque eso es muy importante después en propuesta y aceptación, que haya voluntad de contratar, voluntad de obligarse. Bien, en las tratativas aún no hay voluntad de obligarse. Está haciendo ajustes, bien, están negociando. Entonces, como no hay voluntad de obligarse, no son vinculantes. Bien, ¿qué quiere decir que no es vinculante? Que cualquiera de las partes se puede retirar de la tratativa. Vamos a ver después qué requisitos tiene. Estas tratativas,
a su vez, pueden tener contratos adentro. Puede ser que sea una tratativa libre, de va y viene, o puede ser una tratativa documentada. Bien, y las formas de documentar la tratativa pueden ser acuerdos obligatorios, bien, como el contrato preliminar. Bien, en una fase de tratativa llegan a un contrato preliminar. Bien. Perdón, aquí me expresé mal. En una fase de tratativa, no. En la fase precontractual llegan a celebrar un contrato preliminar. Entonces acá, ¿cómo distinguimos si hay tratativa o si hay contrato? Porque si se perfecciona un contrato preliminar, ya no es tratativa, ya hay un contrato. Entonces, es una fase precontractual, pero no es tratativa. El contrato preliminar, a su vez, puede estar precedido de una tratativa. ¿Qué es un contrato preliminar? Es donde las partes acuerdan celebrar el contrato definitivo. Por ejemplo, la promesa de compraventa. Vienen las partes haciendo una tratativa y dicen, bueno, listo, estamos de acuerdo en que vamos a comprar en tal precio, en tantas cuotas. Pero le falta hacer la sucesión de los dueños de la casa. Ah, bueno, entonces hacemos una promesa de compraventa, mientras tanto se soluciona eso. O hay que solucionar cualquier otra cosa. Entonces ahí va a haber una fase de tratativas, un contrato preliminar que ya no es tratativa, es un contrato, pero está dentro del periodo precontractual del contrato definitivo. Bien, entonces, a lo que voy, el periodo precontractual puede tener tratativas y esas tratativas pueden estar documentadas, pero a su vez puede también tener contratos que crean obligaciones. Adrián. El boleto de reserva es otro ejemplo, que después lo van a ver en contratos cuál es la diferencia con la promesa. Es el nivel de intensidad de las obligaciones. En el boleto de reserva, algunos discuten el contenido obligacional o no, pero sí tiene cierto contenido obligacional, por lo menos que la parte se obliga a no disponer del objeto por un periodo de tiempo. María Paula. Buenos días, me quedó una duda. Las tratativas, ¿cómo se pueden documentar? Se cortó. Le repito, que me quedó una duda de cómo las tratativas se pueden documentar. Ya vamos a eso, ya vamos a eso. Entonces, tenemos Gracias. periodo precontractual, tratativas o contratos. A su vez, las tratativas también se pueden documentar sin que lleguen a ser contratos. Por ejemplo, el ejemplo que van a ver ahí es la minuta, es un ejemplo un poco, yo creo, capaz que no es lo más ayornado posible. Quizá se use hoy en día algunas partes, pero bueno, lo importante ahí es saber que pueden haber acuerdos, porque ¿cuál es el fin de documentar la tratativa? Que se va registrando, bueno, a ver, ¿en qué estamos de acuerdo? Y pueden ir registrando los puntos que hay de acuerdo. Entonces, por ejemplo, puede haber acuerdos sin anticipación de contenido, donde por ejemplo, un acuerdo de reserva de información. Bueno, vamos a hacer la tratativa, pero para estar negociando, las partes hacen un documento donde declaran que toda la información que se maneje es confidencial. Por ejemplo, en el caso que yo les explicaba de compra de empresas, generalmente se hace este tipo de acuerdos. Bien, para la confidencialidad, toda la información que va a obtener la parte interesada en comprar. Porque dice, bueno, prácticamente desnuda la empresa, o sea, le hace una radiografía. Y ahí puede haber información que sea, ¿cómo es la palabra? Muy delicada. Bien, muy delicada, y que quizá el que está queriendo comprar la empresa es hasta un competidor, ¿se entiende?
Entonces puede haber información que diga, yo esta información se la voy a dar a mi competidor. Entonces ahí es muy delicado el tema de cómo se maneja la información a la que puede acceder la persona cuando hace la revisión de la empresa, o due diligence, o de cualquier manera que acceda a la información de la empresa. Ya te doy la palabra, Patricia. Puede haber acuerdos con anticipación de contenido, bien, que digan, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo en esto? Bueno, vamos a registrarlo. Sí, estamos de acuerdo que el precio va a ser tal. Silvina. No, yo quería comentar que justamente en la práctica se ve mucho de esto en el sentido de la confidencialidad, cuando estamos ante temas que son confidenciales, por ejemplo, que necesariamente tengo que divulgar información, secretos comerciales, por ejemplo, se da mucho materia de propiedad intelectual, para sentarme a hablar del tema, previamente se establece lo que, se los digo en inglés porque después en la práctica lo encuentran así, es un NDA, que es un Non-Disclosure Agreement, es un acuerdo de confidencialidad, y eso se ve mucho en la práctica. Y es simplemente para sentarse a hablar sobre un tema, como dice el profesor, las tratativas, para iniciar las tratativas, yo firmo ese acuerdo de confidencialidad, justamente apunta a regular cómo se van a realizar las tratativas, pero tampoco estamos en un momento de un acuerdo preliminar, simplemente es para sentarnos a conversar. Bien, gracias Silvina. Claro, ahí estamos dentro de los acuerdos que no adelantan contenido. Bien, pueden haber acuerdos que no adelantan contenido como estos, es simplemente un acuerdo accesorio, necesario para poder avanzar en la negociación. Si no, probablemente a la empresa no le interese mostrar la información tan delicada que tiene a, por ejemplo, su competidor. No, si no me firma esto, pero ni loco entro en un proceso de tratativas. Y después puede haber otro tipo de acuerdos que sí van adelantando contenido del negocio. Por ejemplo, después de revisar los due diligence, se ve el pasivo, se ve el activo. Bueno, y ahí ya están como un poco de, bueno, el precio, lo podemos manejar entre esto y esto. Y ponen parámetros quizá en ese avance. Van avanzando y dicen, bueno, va a estar entre 23 y 25, o 24 y 25, dependiendo de cuánto nos dé otra información que está faltando. Pero son como hitos o momentos de avance del negocio, que pueden ir adelantando contenido o no. Y después, finalmente tenemos, sí, ya un contenido obligacional, en el sentido que las partes se obligan a contratar, a hacer el futuro contrato, que ahí entra el contrato preliminar. Pero ahí ya sale de la tratativa, y si bien está en fase precontractual, ya es como la consolidación de la tratativa en un negocio jurídico obligacional, donde las partes directamente se obligan a celebrar el futuro contrato. Patricia. Buenos días, disculpe la interrupción, porque yo me había quedado en que usted había dicho que era en tratamientos, que habían dos formas de documentar. Una era acuerdo de obligaciones, que era el contrato preliminar, y la otra, me quedé ahí colgada. Es la documentación que no esté como es. Documentación de tratativa o documentación de un contrato preliminar. La documentación de la tratativa puede tener otro tipo de acuerdos que pueden tener contenido obligacional o no, pero que el contenido no refiere al objeto del contrato principal. Por ejemplo, el acuerdo de confidencialidad accesorio. Eso no va a formar parte del contrato, o puede formar parte o no, pero no es el objeto del contrato principal que va a celebrar. Gracias. Ahí después, la realidad es más rica que la imaginación. Encuentran de todo, porque es
lo que las partes, sobre todo, o sea, yo en una clase les hacía hincapié que quería formar juristas. ¿Y qué significa eso? Que ustedes tengan el conocimiento suficiente para que después puedan abordar los problemas con creatividad. Entonces, esto es, bueno, ¿usted qué quiere? O sea, hay dos partes interesadas y va a depender del volumen de la empresa, hasta de cómo son las partes, del celo que tengan, ¿no? De las soluciones que uno va a construir al caso concreto. O sea, uno teniendo una buena formación teórica y después si tiene un poco de creatividad, y bueno, hace la magia, por así decirlo. O sea, bueno, necesito esto y le va a tener que brindar soluciones al caso concreto con los contratos que usted crea más adecuados al caso concreto. Y ahí se despliegan un sinfín de tipos contractuales, pero además de acuerdos atípicos, porque nosotros vamos a ver que las partes por autonomía privada pueden obligarse y celebrar cualquier tipo de contratos, no solo los contratos que están tipificados en el código, o sea, pueden celebrar cualquier tipo de acuerdo. Entonces ahí lo que celebre va a ser lo que dependa del caso concreto y de las soluciones que requiere la persona que está asesorando. Bien. Ahora bien, todo este periodo de tratativas que puede tener distintos tipos de contratos, aunque no se haya celebrado un contrato, se crea una relación obligacional entre las partes, que los obliga a actuar de buena fe. Bien, va a haber una relación obligacional precontractual erigida legalmente. Bien, no emana de un contrato, o sea, aunque no haya contrato entre las partes, se van a encontrar en un vínculo obligacional legal que los obliga a actuar de buena fe. Cuando decimos buena fe, esto yo algo les había adelantado. Tenemos dos sentidos de la buena fe. La buena fe subjetiva, que es la buena fe en sentido de ignorancia. ¿Puede repetir eso, profesor? ¿En sentido de ignorancia dijo? Sí, la buena fe subjetiva es sentido de ignorancia. Bueno, y acá no digan, bueno, profe, yo quiero ser ignorante para que piensen que estoy de buena fe. No, no, ¿En no. sentido o es sentido? En sentido de ignorancia, pero no está muy bien el internet, parece, hoy, ¿no? No, no muy bien. A veces se le entrecorta. María Paula. Profe, yo le quería preguntar un ejemplo de esto que estamos hablando, para que me quede un poco más claro, capaz. Bueno, vamos al 1296, a ver. ¿A cuál, perdón? 1296. Y 1565, papá. Vamos a ver, porque la verdad no tenía unos ejemplos previstos, pero mal yo. si quieren vamos inventando algún caso, yo qué sé. De ahí más o menos lo bajamos a tierra. ¿Cómo? Porque si quieren vamos inventando algún caso y ahí lo bajamos a tierra. Esto, lo del sentido de No, ignorancia. mejor no invente, ¿no? Mejor vamos a los que están... Por ejemplo, Juan Pedro y después, yo qué sé. Mejor vamos a los que están inventados ya. Profe, el Profe, 1296 un caso. se refiere a la acción. 1296. Profe, eso no tiene que. ¿Quién? No, iba a decir Levante una la cosa. mano, por favor. Perdón.
Podrán también los acreedores pedir a nombre propio que se rescindan o revoquen las enajenaciones otorgadas por el deudor con fraude y en perjuicio de ellos. Consiste el fraude en el conocimiento de la insolvencia del deudor. Entonces acá tenemos un ejemplo de buena fe subjetiva. Esto que estamos leyendo es la acción pauliana, que es lo que vamos a dar en la última clase. Pero ¿qué pasa? Me define el fraude según tenga conocimiento o no de la insolvencia del deudor. ¿Qué quiere decir? Este sentido refiere a la buena o mala fe en sentido subjetivo. Si conoce que se está insolventando y compra el bien, está de mala fe. Bien, cuando adquiere el bien sin conocer que se está insolventando, está comprando de buena fe. Ese es el sentido de ignorancia a qué me refiero. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero quería ver algún artículo que expresamente lo prevea. Y por ejemplo, el 1565, que no lo prevé expresamente, por eso se infiere que es independiente de la buena o mala fe. Cuando se declara una nulidad, bien, se tiene que volver todo el estado interior, porque lo que es nulo no produce efectos. Entonces el 1565, inciso segundo, dice, la nulidad judicialmente declarada da también acción de reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. Entonces, ¿qué pasa? En la nulidad se celebra un contrato nulo y ahí adquiere Juan. Y Juan le vende a Pedro. Entonces dice, ¿qué pasa con la cadena que se va formando después de la nulidad? Entonces el 1565 dice, la nulidad judicialmente declarada da también acción reivindicatoria contra terceros poseedores sin perjuicio de las excepciones legales. Bien, ¿qué significa esto? Que la nulidad da acción reivindicatoria a pesar de la buena o mala fe. Si el tercero que adquirió, aunque estuviera de buena fe, o sea, ignorara la situación, o sea, va a ser pasible de una acción reivindicatoria. Bien, ese es el sentido de la buena fe subjetiva. Es cómo se valora el sistema, la ignorancia o no. Entonces, vimos un ejemplo donde se valora, bueno, acá depende si la persona ignora o no la situación para decir que hubo fraude. Y otro ejemplo donde no importa la buena fe subjetiva de la persona. Como es nulo, la persona propietaria del bien puede perseguirlo, una de las características de los derechos reales, respecto a la persona que es actual poseedora del bien, independientemente de la buena o mala fe del poseedor del bien. Y respecto a la buena fe objetiva, lean el 1291. Ya te doy la palabra. ¿Alguien que lo lea? ¿Lo leo, profe? Adelante. 1291. Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma. Por ahí está bien. No, perdón. Sí, el segundo, perdón. El segundo también.
Todos deben ejecutarse de Ahí. buena fe. Y por consiguiente obligan no solo a los que ellos se expresan, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley. Bien, el segundo inciso, todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a las obligaciones emanadas del propio contrato, sino a las de la propia naturaleza y de la ley. Ese es un ejemplo de buena fe objetiva. Bien, ya no es el estado de ignorancia, mirá, si vos conocías que se insolventaba, estabas de mala fe y hay fraude, o si no conocías, estás de buena fe, o no me importa si conocías o no, igual van a poder perseguir el bien en tu patrimonio. Y el 1291, vean que es un sentido distinto, es actuar, ya no es si conoce o no conoce la situación, es cómo actúa la persona, lo obliga a actuar en colaboración con el otro. Bien, es un deber de actuar colaborativamente con la contraparte. Eso es la buena fe objetiva y es lo que impone la ley. Ahora vamos a ver cómo respecto al periodo de las tratativas. Pablo. Profesor, quería hacerle una consulta que me surgió una duda. Estando en instancia de tratativas, ¿la buena fe se vincula también o puede estar vinculada a algo que sea vinculante? Porque me puse a pensar, por ejemplo, en las transacciones. Cuando uno está estando en audiencia, por ejemplo, empieza a negociar. Esa etapa es una etapa precontractual, antes de que se forme el consentimiento. Y cuando uno dice, no sé, te ofrezco 5 pesos, no sé si eso, y después cuando al parecer va a haber un acuerdo, dicen, no, en realidad ofrezco 3. No sé si se asocia a la buena fe o a que sea vinculante o no lo que ya se dijo durante esa etapa de tratativa. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, ahí ya diría que hay propuesta, ya no es tratativa. Porque ahí ya te ofrezco tanto, ya está ofreciendo con ánimo de obligarse. Si el otro le dice, dale, acepto. Vamos a cambiar la expresión entonces. En vez de decir te ofrezco, yo podría acercarme a a los 5 pesos, por decir, ahí cambié la forma en cómo fue manifestada la voluntad. Sí, bueno, ahí es distinto, sí. ¿Y cuál es la pregunta ahí? Y la pregunta es la siguiente: si yo quedo trancado en esos 3 pesos, en esos 5 pesos, o porque la buena fe me obliga, o porque sería vinculante que el piso sean 3 pesos, de ahí para abajo no hay nada. No sé No, si se ahora lo entiende. vamos a ver en propuesta y aceptación hasta cuándo puede, porque puede haber un periodo en el cual la persona tiene que aceptar o no. O sea, hasta que el otro no acepta, puede bajarlo. Pero ¿está asociado o no a la buena fe eso? No, porque ahí el tema del precio no es buena fe o no. Si usted quiere bajar el precio, lo baja. Usted por ser colaborativo con el otro, no le va a pagar un precio más alto, porque va en contra de su propio interés. Bien. O sea, el tema precio generalmente no queda dentro de lo que es la buena fe. El quantum del precio, ¿no? La buena fe es más bien actuar colaborativamente, lo más importante es no ocultar información, por ejemplo, para que vean a qué me refiero cuando hablo de buena fe. No ocultar información de que le sería relevante al otro para contratar, para decidirse. Adrián.
Bien, sí, ahí el compañero se refiere en el régimen de posesión y después eventual reivindicación, etcétera. Supongo que se está refiriendo a eso, al régimen de buena o mala fe para lo que es la restitución de los frutos o no en caso de reivindicación. Ah, claro, ahí en la prescripción, cuando dice poseedor con justo título y buena fe, también refiere a un estado del conocimiento. Bien, y el conocimiento no siempre es respecto a una persona, es respecto a una situación. Bien, en el caso del que adquiere un bien sabiendo que el deudor se iba a insolventar, no es conocimiento personal, es conocimiento de la situación de que el deudor se está insolventando. Lo mismo el poseedor que adquiere el dominio por justo título y buena fe. Es buena fe en el sentido de que él ignora que el título tiene vicios. Él está de buena fe en el sentido de que para su conocimiento el título es perfecto. Bien, o sea, no es lo mismo que el poseedor de mala fe que sabe que hay, o sea, que le consta la falta de título. Ahí el poseedor de mala fe es a la persona que le consta la falta de título para poseer. Y el de buena fe es el que su creencia o su conocimiento está en considerar que tiene un título para poder adquirir el dominio. Bien, entonces puede haber un título que esté viciado. Ah, bueno, pero la persona estaba de buena fe. Él creía que con ese título podía, que había adquirido el dominio. Y en cambio el otro que va a ver un terreno, lo vigila un mes, ahí ve que no hay nadie y ¡boom! Se mete, le consta que carece de título para poseer. Bien, ahí también se ve ejemplos de buena fe subjetiva, es estado de conocimiento o ignorancia respecto a una situación. Siempre es a una situación jurídica. Bueno, obligación entonces de buena fe objetiva es actuar de determinada manera, colaborativamente con el otro. Y acá hay un problema, porque vieron que el 1291 prevé la obligación de actuar de buena fe objetiva en el periodo contractual. O sea, después del nacimiento del contrato. Pero ¿y en el periodo precontractual qué pasa? Bueno, ahí han habido varias interpretaciones. Y algunos decían, bueno, hay un principio general y se aplica el deber de no dañar a otro. Bien, entonces la relación ahí tiene una naturaleza extracontractual. Pero después Gamarra hace una construcción ahí bastante interesante que dice no. No es que el principio se extrapola desde el 1291 y se aplica por analogía en materia precontractual y de manera extracontractual. Bien, entonces reitero. Primer solución, diría, es bueno decir, bueno, el 1291 se aplica por analogía al periodo precontractual y va a haber y se forma un principio general por el cual se responde por responsabilidad extracontractual. Segunda solución, es decir, no. El sistema jurídico prevé en varios contratos la obligación de actuar de buena fe en el periodo precontractual.
Entonces, por inducción, eso se lleva a un principio que establece la obligación de actuar de buena fe en el periodo precontractual. Entonces emerge una obligación legal de actuar de buena fe en el periodo precontractual. Por lo tanto, la naturaleza, en caso de existir responsabilidad, es contractual. Bien, aclaro, porque muchos no han tenido responsabilidad, y es lo correcto, porque esto debería ir antes de responsabilidad. Cuando ustedes vean responsabilidad, van a distinguir que la responsabilidad contractual es por incumplimiento de una obligación, deber concreto, y la responsabilidad extracontractual es por incumplimiento de un deber genérico. Entonces, más allá de la responsabilidad, a mí lo que me interesa más es que les quede cómo se construye la solución de la obligación de actuar de buena fe, si es por inducción o por deducción. Por deducción es, yo ubico un principio general y de ahí deduzco la aplicación al caso concreto. Entonces, el 1291 en realidad es aplicación de un principio general de buena fe. Entonces yo por analogía lo aplico a la fase precontractual. Como dice, el 1291, ¿de dónde sale? Sale de un principio general que obliga a las personas a actuar de buena fe. Entonces yo lo aplico también en la fase precontractual. De manera análoga. Bien, porque es deducción de un principio general de actuar de buena fe. ¿Cuál es la solución que propone Gamarra? La inducción, que es, en vez de partir de un principio general hacia lo particular, la deducción va de lo general a lo particular. La inducción va de lo particular a lo general. Entonces, ahí el método es al revés. Pero mirá, yo tengo muchos contratos. Ahora vamos a ir a ver algunos artículos. Compraventa, cesión de crédito, arrendamiento de cosas, mandato, comodato y depósito, que prevén obligaciones de actuar de buena fe en el periodo precontractual. Entonces, desde ahí induce el principio. Induce la norma legal, que es las partes las partes tratantes deben actuar de buena fe en el periodo precontractual. Bien, ¿entienden la diferencia? Deducción, inducción. La deducción es, imagino un principio general y de ahí descargo. La inducción va primero a lo particular y dice, bueno, esta solución se repite en los casos particulares y de ahí induzco un principio y después lo aplico al caso concreto. O sea, de alguna manera se transparentan los razonamientos para poder llegar a la solución. Porque es normal que usted diga, no, se aplica por analogía el 1291 y chao. No, pero vamos a ver cómo se llega a una solución similar a la del 1291. Patricia. Entonces, para aclarar un tema, entonces la inducción sería de lo particular a lo general y la deducción de lo general a lo particular, ¿no? Sí. Correcto. Profesor. Para Felipe. Hola, profesor, buen día. Le hago una consulta sobre tratativa que me surgió recién. ¿Es obligatorio el proceso de tratativa siempre que se celebra un contrato? No es obligatorio. Perfecto. Es totalmente libre, es más, no hay obligaciones en las tratativas. Desde las obligaciones empiezan, la intención de querer obligarse empieza con la propuesta. En la tratativa generalmente acuérdense, voluntad de tratar, no de contratar. Pablo. Entonces, quedamos que en lo que Gamarra pasa de lo particular a lo general y ahí encuentra la obligación de actuar de buena fe. Pero esto quiere decir, no es que sea
solamente para esos casos puntuales, sino que es a partir de esa construcción, de que hay ciertos artículos que enuncian figuras particulares que nos hablan de la obligación de actuar de buena fe en etapa precontractual, pero que se aplicaría para todos. Este sería el argumento de la buena fe en la etapa precontractual, de menos a más. Sí, no menos ni más, porque ni una es menos ni la otra es más. Es de lo particular induce un principio. Hasta ahí, por ejemplo, antes de Gamarra, uno miraba las sentencias, y después de Gamarra también, en realidad, mirás las sentencias de la Corte, algunas, y te dicen que la obligación de actuar de buena fe emerge del artículo 72 y 332, y ¡pumba! Te la aplicaba y listo. Me parece una construcción mucho más rica la que hace Gamarra. No, mirá, hay muchos contratos que prevén la obligación de actuar de buena fe en la etapa precontractual. Entonces, desde ahí se induce la obligación de actuar de buena fe, y por eso después Gamarra sostiene que la responsabilidad precontractual es contractual, no extracontractual. Pero a los efectos, diferenciando solamente lo de extracontractual y contractual, que es importante, pero en etapa de responsabilidad, el efecto igual perseguido es el mismo. Ubicar la responsabilidad, el actuar de buena fe en etapa precontractual, ya sea de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. El objeto es el mismo, el objetivo, perdón, es el mismo. El objetivo es el mismo. La solución es que en uno vas a tener un deber general de actuar de buena fe y en el otro una obligación. Bien, en el primero sería... un deber genérico. Un deber genérico, y en el segundo, el de Gamarra, un deber específico. ¿No? No se escucha. En el primero, que es el caso de la construcción desde los principios generales del 72, 332, ahí evidentemente es un deber genérico. Bien. En cambio, si yo lo construyo desde la inducción de los contratos y creo una norma general, ahí lo que se sostiene es que la responsabilidad precontractual va a ser de naturaleza contractual. Pero esto supongo, o sea, esto lo van a volver a ver en responsabilidad civil. María Paula. Profe, al centrarnos tanto en la etapa precontractual, al final no entendí si en la etapa extracontractual también rige el principio de buena fe o no. No, eso no es que haya una etapa extracontractual, sino que simplemente les digo, una cosa es crear un deber genérico de actuar de buena fe y otra cosa es crear una obligación. Si yo creo un deber genérico, después cuando lo vean en responsabilidad, lo van a ver como responsabilidad extracontractual. Si yo sostengo que emerge una obligación general de actuar de buena fe en la etapa precontractual, ahí, que no es general, porque va a someter a las partes en sí concretas de la relación, ahí yo digo que la responsabilidad es contractual. Pero estas consecuencias las van a ver en responsabilidad. Yo simplemente lo que tengo que lograr acá que les quede claro, que tienen la obligación de actuar de buena fe. Perfecto. Bien. ¿Y cómo se construye? ¿Cómo se construye? ¿Como deber genérico o como obligación? Después la responsabilidad precontractual, tema de derecho de daños. Bueno, justamente eso es una petición de principios. Yo lo que le estoy demostrando es por qué se tiene, porque si no pasa a ser una petición de principios. Si yo digo, siempre se tiene que actuar de buena fe, en realidad es la conclusión a la que yo quiero llegar. Entonces,
el tema es construir de por qué se tiene que actuar de buena fe. Bueno, se tiene que actuar de buena fe. Solución 1, porque hay un principio general que emerge de la Constitución que dice que se tiene que actuar de buena fe, o solución 2, porque yo construyo la obligación de actuar de buena fe por inducción de los demás contratos. Pero lo que ustedes tienen que tener claro es cómo construyen eso, no darlo por supuesto. Porque si lo dan por supuesto, mañana se lo cuestionan en un juicio, y ustedes tienen que saber sustentar por qué existe la obligación, o de dónde emerge, mejor dicho. Bueno, la compraventa en el 1672, inciso tercero. Dice, si al tiempo de celebrarse la venta se había perdido la cosa en su totalidad, el contrato es nulo y puede el comprador repetir el precio. Si la pérdida ha sido parcial, el comprador que la ignoraba puede optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, haciendo que por tasación se determine el precio. En uno y otro caso, el que vendió a sabiendas responde de los daños y perjuicios del comprador de buena fe. O sea, castiga al que no actuó de buena fe. ¿Por qué? Porque si sabía que la cosa se había perdido, debía informárselo al otro. Bien, entonces acá prevé una consecuencia desfavorable para la parte que no le informa al otro sobre la real situación de la cosa. Otros ejemplos en compraventa los van a tener en el 17.17 y 17.21. Después, en la cesión de créditos, 17.62. Dice, el cedente de buena fe responde de la existencia y legitimidad del crédito a su favor al tiempo de cederlo, a no ser que lo haya cedido como dudoso, pero no responde de la solvencia del deudor o de sus fiadores, a menos de haberse estipulado expresamente o que la insolvencia fuese anterior y pública. Aún en estos dos casos, solo responderá del precio recibido y de los gastos del contrato. El cedente de mala fe responde siempre de la solvencia, de todos los gastos, daños y perjuicios. En este caso también obliga bien al cedente a informarle al otro los vicios del título. Bien, si no lo informa, responde de los daños y perjuicios. Arrendamiento, 1804. Dice el 1804, el arrendador responde de los vicios o defectos graves de la cosa arrendada que impiden el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido en el curso del arriendo, y el arrendatario puede pedir la disminución del precio o la rescisión del contrato, salvo si hubiere conocido los vicios o defectos de la cosa. Si el vicio o defecto era conocido del arrendador al tiempo del contrato, o era tal que debía por los antecedentes preverlo o por su profesión conocerlo, tendrá además derecho el arrendatario a que se le indemnicen los daños y perjuicios. Bien, también le pone una obligación de información, y si no le informa a la otra parte, responde de los daños y perjuicios. Y así tienen en el mandato el 2075, en el comodato el 2230 y 2236, y en el depósito el 2249, inciso segundo. Bien, son distintos ejemplos donde una de las partes está en obligación de informar. Entonces le dice, mire, usted tiene que informar a la otra parte. Si no lo informa, después va a responder de los daños y perjuicios. Y eso es una obligación. Le establece una obligación, ¿por qué? Porque si no lo hace, hay una consecuencia desfavorable que es la indemnización de daños. Adrián.
Sí, después ahí, en el régimen de los de compraventa, en el saneamiento, está lleno de, o sea, lleno no, pero hay como una columna vertebral de información de los vicios, y si se informa o no va a depender de las soluciones. Bien. Lo que se puede ver de esto es un contrato de alquiler, ¿no? Sí, recién lo mencionamos, 1804. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta de la etapa precontractual? Así ya pasamos a la contractual, porque se nos fue un poco el tiempo acá en la precontractual. Bueno, decíamos, el contrato entonces se va a formar por la propuesta y la aceptación, que uno muchas veces lo ve como algo instantáneo, simultáneo, en el momento, temporalmente prácticamente inescindible. Pero otras tantas veces es un proceso que puede llevar días o no. O una manera que tienen de verlo claramente es una contratación por medios electrónicos. Por ejemplo, Mercado Libre. Usted va a comprar algo por Mercado Libre, transmite una oferta y del otro lado le transmiten la aceptación. Esta es la manera, creo, mejor para razonar el consentimiento. Eloísa. Buen día. No, para agregar algo más a eso que estaba diciendo usted, que depende si viven en la misma ciudad o viven en otro lado, cuánto tiempo hay entre que se recibe la propuesta y cuánto tiempo hay para contestarlo. Bien. Sí, eso vamos a ver, lo vamos a desmitificar a eso, pero vamos a ver vamos a consentimiento al 1262. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Que lo lea, profe? Sí. No habrá consentimiento obligatorio sin que la propuesta de una parte haya sido aceptada por la otra. La propuesta consiste en la manifestación que hace una de las partes de querer constituirse en alguna obligación para con la otra. En los contratos bilaterales, la primera propuesta importa aceptación anticipada de la segunda, y la aceptación de aquella importa la segunda propuesta. Bien, no habrá consentimiento obligatorio sin que la propuesta de una parte haya sido aceptada por la otra. La propuesta consiste en la manifestación que hace una de las partes de querer constituirse en una obligación para con la otra. Bien, ¿qué es la propuesta entonces? Escucho ofertas. No, ofertas no, escucho conocimiento. Pablo. Emana del mismo artículo, es una manifestación de voluntad unilateral en el caso de que nace de un solo sujeto con voluntad de obligarse, y recepticia porque hasta que no llega el otro y la acepta no forma el consentimiento. Y ahí... Excelente. Bien, muy bien. Es, primero, declaración de voluntad unilateral recepticia. Bien, lo declara una persona o una parte. Bien, porque la parte puede estar integrada por varios sujetos. Unilateral, porque es la declaración de una sola parte en ese sentido, y recepticia en el sentido de que va a producir efecto típico cuando llegue. Tiene que ser recibida por el otro para que produzca el efecto típico. Bien. Va a tener que ser en la forma legalmente exigida, pero eso después lo vamos a ver en las formas del consentimiento. Dirigida a un destinatario determinado. Bien, y acá es una distinción que vamos a ver con el derecho del consumo. En el derecho civil, la oferta tiene que estar dirigida a un destinatario determinado. En el derecho del consumo existe lo que se llama oferta al público. Bien,
pongo en la vidriera el saco con el precio y listo, eso es una oferta. Llega el consumidor, acepta y se perfecciona. No está dirigida a una persona determinada. En el derecho civil, del Código Civil, la oferta tiene que estar dirigida a un sujeto determinado. Y que tenga intención de obligarse, dice el artículo. Entonces acá, de nuevo, y disculpen que insista, tratativas, intención de tratar, no de contratar, en la oferta o en la propuesta tiene que haber intención de contratar, intención de obligarse. Ya acá es distinto. Ya acá no estoy en un ida y vuelta ahí que si me sirve o no me sirve. No, acá la persona ya decidió que quiere contratar. Bien, y le está haciendo la propuesta. Bien, no, me sirve el auto. Y lo vende en $10.000. No, a mí me sirve el auto y va y le dice, te compro el auto por $9.000. Ya le está haciendo la oferta. Si el otro acepta, se perfecciona. Y tiene el contenido, tiene que ser completa. ¿A qué me refiero con lo que tiene que ser completa? No es completa a que prevea todas las cláusulas de un contrato, sino completa para la formación del contrato. Era lo que les decía en la primera clase. En el primer momento de la clase. Lo importante es acá que contenga el objeto y la causa. O sea, la cosa y el precio si es una compraventa. Entonces, si tiene los elementos estructurales del contrato, si yo de la oferta puedo decir, se trata de este contrato, es completa. Ahora, si te dice, te compro el auto, y no dice el precio, la propuesta no es completa. Bien, ahora si dice, te compro el auto a tal precio, y no dice el plazo, ¿qué pasa? Vamos, esto tiene que ser así. La oferta no dice el plazo. Igual es completa porque o sea, el objeto y la causa estarían igual. Y después si el otro contesta, por ejemplo, y ninguno dice el plazo, vamos. Bueno, está la ley para subsidiar las faltas. Vamos arriba, está la ley. ¿Y qué dice la ley? Y no me acuerdo si era cosa, no me acuerdo. Si era cosa cierta determinada. No importa, el plazo no importa si es cosa cierta determinada o no. 10 días. Son 10 días. Son 10 días. Bueno, la oferta tiene que ser de tal manera, véanlo así, que si existe aceptación pura y simple, se perfecciona el contrato. Bien, tiene que tener los elementos de manera tal que si del otro lado existe una aceptación pura y simple, se perfecciona el contrato. Si la oferta le dice te compro el auto y no dice el precio, el otro en realidad no va a poder hacer una mera aceptación, porque va a tener que agregar el precio. Y ahí no va a ser aceptación, va a ser una nueva oferta, que es lo que le dice el inciso 3. O sea, siempre que no haya identidad entre la propuesta y la aceptación, no hay propuesta y aceptación. Lo que hay es una nueva propuesta del otro. Bien, entonces, la propuesta tiene que tener una completitud suficiente para que, si hay mera aceptación, se perfeccione el contrato. Esa es la receta. Bueno, ahora, ¿cuál es el efecto de la propuesta? Y acá puede ser algo entreverado. Dice, la propuesta en sí no vincula. Bien, hay intención de obligarse.
pero no es obligatoria. ¿Qué es lo que preguntaba Pablo hoy? Yo hago la propuesta con intención de obligarme, pero hasta que no se produce la aceptación, y a su vez vamos a ver que la aceptación tiene que llegar al proponente, no se perfecciona el contrato. Y acá voy a tener que adelantarme al momento de perfeccionamiento del contrato, si no, no van a entender nada. Pueden haber 4 momentos de perfeccionamiento del contrato, o diría 3 para hacer. Y de acá me voy a... El consentimiento fue la primera clase que di, y la di en el 2005. Y no había WhatsApp, entonces había que hacer todo un dibujo. Ahora con el WhatsApp es más fácil explicar todo. Vieron que el WhatsApp le marca cuando le envía el mensaje, cuando al otro le llega y cuando lo lee. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto... En algunos casos sí se marcan los 2 puntitos azules, en otros no. Bueno, pero eso si usted lo programa para que no se marque, no se marca. Pero en general, el que es transparente, los deja que se marque. Entonces, claro, Narvaja andaba volando, ya se imaginó, esto mirá, ahí en el 2000 y pico van a tener un sistema que sabe cuándo envía, cuándo le llega, cuándo recepciona, y optó por un sistema. Y optó por el sistema de la recepción. Entonces vieron que el contrato requiere propuesta y aceptación. Ahora, ¿cuándo se perfecciona? ¿Cuál es el momento preciso que se perfecciona? Cuando le manda la respuesta, cuando le llega la respuesta o cuando conoce la respuesta. Entonces le manda por WhatsApp, te compro el auto, el Volkswagen, no sé qué cosa, patatí, patatán, en la suma de $10.000. Entonces el otro dice, acepto tu propuesta de comprarme el auto tal, tal, en la suma de $10.000. Entonces, ¿cuándo se perfecciona? Cuando el otro, y acá están los 4 momentos, redacta el texto, pero ni lo envía. O sea, le quedó la voluntad sin ser declarada. O la envía. Entonces, mensaje enviado, sale, pero no le ha llegado. O sea, sale, tiene un clic nomás. Ahora, el mensaje fue entregado, 2 clics. Último momento, el mensaje fue leído, los 2 clics en azul. Entonces, por la suma de $1.000.000, conteste, ¿cuál es la correcta? A, B o C. O D. ¿Lo puede repetir porque me perdí? No lo he leído, exactamente. Primera opción. A, sí, voy a aceptar la propuesta. Escribe el mensaje, pero no lo envía. Pero sí, él internamente, en su mente, lo aceptó. Opción B, envía la aceptación, pero el servidor no le ha entregado el mensaje. Queda ahí medio en la nube. Lo envió, salió de la esfera de control del aceptante, pero no llegó. Opción C, el servidor entrega el mensaje. Ya está en la esfera del control del proponente, pero no lo ha leído. Lo tiene ahí a disposición, pero no lo ha leído. Cuarta opción, lo leyó y le marcó los 2 clics azules. La opción C. La C, la C. La C. Es la Sí, C. la C. Porque ya está en marcha. Bueno. Porque la D le clavó el visto y nada más. Yo los muteé a todos, perdón, porque hay gente que está levantando la mano desde hoy para hablar. Ah. Pablo es uno que está hace rato, bueno. Sí, en el orden, acá yo veo en el orden a Pablo, Georgina, Patricia. Pero hay gente que bajó, lo que pasa. Estaba Eloísa antes que Fanny, creo, hoy, y antes que Patricia. Bueno, ¿quién se gana el $1.000.000? Gracias por mutearlos entonces, porque si no, no voy a poder explicarlo. Bueno, no sé qué pasa si está medio se taró el internet, me parece. Yo te escucho bien. Bueno, a ver, ¿cuál es la opción? Ya creo que todos dijeron la C, ¿no?
La C. Y sí, la C porque es el momento en el que le llega la respuesta al proponente. Bien, bien. Es el 1265, dice, el contrato ajustado por mensajero o por correspondencia epistolar o telegráfica se perfeccionará en el lugar y en el acto en que la respuesta de que aceptó el negocio llega al proponente. Bien. Entonces, esto me adelanté al momento de perfeccionamiento, pero si no, iba a ser imposible entender todo el va y viene que está acá. Entonces, hasta ese momento, claro está, ¿qué pasa? La propuesta en sí no es vinculante. O sea, la obligación se produce en ese momento, que es el momento de perfeccionamiento. Antes, bien, puede haber revocación de la propuesta, por ejemplo. Bien, se retracta, dice no, dejo sin efecto la propuesta. Profesor. Sí. Pero ahí se tiene, siguiendo el ejemplo del WhatsApp, se tiene que estar a controlar a cuál llegó primero. Si la aceptación o la revocación de la propuesta. Bueno, por WhatsApp es complicado. Pero dice los minutos. Ahí va a estar uno u otro. Bueno, pero lo que pasa es que WhatsApp van a estar como en una línea y es natural que lea primero la aceptación. Si lo manda por el mismo medio, yo creo que marchó. Tiene que mandarlo por un medio más rápido. Ahí tiene que llamarlo por teléfono. Si es un contrato que no es solemne, tiene que llamarlo por teléfono y decir, mirá, perdona, no has leído el WhatsApp, pero te mandé una oferta que la dejo, te mandé una aceptación que la dejo sin efecto. Pimba. O se dice muchas veces, bueno, le manda la aceptación por correo escrito y la revocación por fax. O por WhatsApp, o por lo que sea. Pero la llamada será una cuestión de prueba, porque el otro puede decir no. Bueno, está, todo es una cuestión de prueba después. Y bueno, todo una cuestión de prueba después. Pero la idea es que tiene que ser antes, porque ahí en el WhatsApp va a leer antes, sin duda, la aceptación. Dice, el 1265, inciso 2, alguien que lo lea. Hasta ese momento está en libertad el proponente de redactar su propuesta, a no ser que, al hacerla, se hubiera comprometido a esperar contestación y a no disponer del objeto del contrato, sino después de deshecha la oferta o hasta que hubiera transcurrido un plazo determinado. ¿Sigo? Sí, ya que estamos, terminemos. El que acepta el negocio tendrá la misma libertad que el proponente, conforme al inciso anterior. Bien. Bueno, ahí, perdón, me rectifico, porque ahí, en realidad, yo puedo retractar la propuesta hasta que no me llega a mí la aceptación. Entonces no importa que lea los dos mensajes al mismo tiempo. ¿Se entiende? Yo ahí me entrevé yo en realidad. Yo le mando la propuesta y le mando la revocación, y si las lee las dos al mismo tiempo queda revocada. Porque yo puedo revocar, el momento de perfeccionamiento en realidad es cuando la aceptación me llega a mí, y si él ni siquiera me lo ha enviado. ¿Se entiende la acotación que hice? Distinto es la aceptación sí va con las reglas que dije recién, tiene que mandarla por un medio más rápido. Porque la aceptación, si yo mando la aceptación, no aceptes que te conseguí un auto por 9.000 y está mucho mejor. ¿Qué hago? Bueno, ahí sí, tengo que ver un medio más rápido para que no le llegue la aceptación. En cambio, cuando se trata de propuesta, yo le puedo mandar y no lo ha visto y enseguida le mando la revocación. Entonces, como hasta que su aceptación no me llegue a mí puedo revocar, no va a haber problema. Ahora,
La propuesta puede ser simple, con plazo o irrevocable. Bien, yo puedo mandar una propuesta, bueno, pura y simple, que es por oposición a una respuesta que tiene un plazo determinado o que la persona se obligue a no revocarlo. Dice el inciso 2, nuevamente, del 1265. Leo de vuelta los dos primeros incisos. El contrato ajustado por mensajero o por correspondencia epistolar o telegráfica se perfecciona en el lugar y en el acto en que la respuesta del que le aceptó el negocio llega al proponente. Hasta ese momento, está en libertad el proponente de retractar su propuesta, a no ser que, al hacerla, se hubiere comprometido a esperar contestación y a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada la oferta o hasta que hubiera transcurrido un plazo determinado. Bien, entonces, acá distinguimos puro simple o si hago la propuesta por determinado plazo, bien, que muchas veces los boletos de reserva, que son una cosa rara, porque depende de quién los redacte, puede contener una propuesta irrevocable o una propuesta con plazo. Bien, se obliga a mantener la oferta, tal cosa, por un periodo de tiempo para que el otro acepte. La propuesta irrevocable puede ser entendida tanto como una, o sea, acá, según lo que dice el código, basta con renunciar al derecho de revocación, pero ahí quedaría como una propuesta infinita. Entonces, por ejemplo, Mariño dice, no, la propuesta irrevocable es, no es tanto la... Y ahí es complejo, porque en realidad si es irrevocable es porque yo renuncio al derecho de revocación, pero claro, entiendo la postura de Mariño en el sentido, no, se obliga a no revocarla durante un plazo, que sería como una propuesta con plazo en realidad. Ahí yo no vería la diferencia entre la propuesta irrevocable y la con plazo. Lo cierto es, y aquí prendan las antenas, que cuidado con hacer una propuesta irrevocable, porque se puede entender que es un negocio abdicativo, de renuncia del derecho a revocar. Entonces, si ustedes fueran a armar un negocio, les diría que es mejor armar un negocio con una propuesta donde por determinado plazo, donde mantienen la propuesta por determinado plazo, pero no una propuesta donde renuncian a revocar, porque ¿cuál es el problema de la renuncia? Como es una abdicación, no se vuelve a recuperar. Uno después que renuncia no vuelve a recuperar el derecho. Entonces, en ese sentido, es técnicamente más correcto, creo, según los casos, ¿no? Pero en general es preferible que se haga una propuesta con plazo, no que se renuncie, porque si se renuncia, se puede entender que al ser un negocio abdicativo no va a renacer el derecho de revocación. Entonces no la va a poder revocar nunca más. Y ahí queda se forma un problema. Bueno, seguimos en la que viene con consentimiento, seguimos en el periodo de formación, vamos a seguir con algo, propuesta. Bueno, vamos a seguir con, arrancamos de nuevo con plazo de la propuesta, después vemos extinción y después aceptación y seguimos. Y seguimos con vicios del consentimiento también. Bueno, muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Nos vemos, hasta la próxima.